buen día. Hoy vamos a hablar sobre el costeo de productos y servicios con el enfoque de sistema por procesos. Esto según el capítulo 6 del libro Hansen y Mowat, Administración de Costos, Contabilidad y Control. Para iniciar, vamos a hablar sobre el sistema por proceso en operación. Este se caracteriza por un alto número de procesos homogéneos que pasan a través de una serie de procesos, donde cada proceso es responsable de una o más operaciones que sitúan a un producto a un escalón más cerca de su terminación. Con esto podemos decir que un proceso es una serie de actividades que están vinculadas para ejecutar un objetivo específico. Vamos a dar un ejemplo según lo que se dijo en la diapositiva anterior. Este ejemplo lo vamos a sacar del libro que estamos tratando en el capítulo 6. Entonces, Estrella Company, un productor de un medicamento contra dolores que se utiliza ampliamente, tiene 3 procesos: mezclado, formación de tabletas y envasado. Eso lo están viendo en el cuadro que tienen en pantalla. Entonces, cada proceso tiene actividades. Entonces, las actividades vinculadas al proceso de mezclado tiene selección, cernido, medición y mezclado. En cada proceso se pueden requerir insumos de materiales, de mano de obra y de costos indirectos. En el momento de la terminación de un proceso en particular, los artículos parcialmente terminados se transfieren a otro proceso. En este caso, cuando el departamento de mezclado termina de preparar la mezcla, la envía al proceso de formación de tableta. Y así, cuando se acaban los procesos en la formación de tableta, que es las actividades que se encuentran ahí son carga, prensado y revestido, entonces continúa el proceso final, que es el envasado y que consta de 4 actividades: carga, conteo, sellado y empaque. Los flujos de costos. Los flujos de costos de un sistema de costeo por proceso son básicamente similares a los de un sistema de costeo por órdenes de trabajo, pero existen 2 diferencias básicas. En la primera tenemos que un sistema de costeo por órdenes de trabajo acumula los costos de producción por órdenes, y un sistema de costeo por proceso acumula los costos de producción por procesos. La segunda diferencia entre estos 2 sistemas es que el sistema de costeo por órdenes de trabajo utiliza una cuenta de producción en proceso, mientras que el sistema de costeo por proceso utiliza una cuenta de producción en proceso para cada proceso. Demos un ejemplo. El ejemplo que vamos a usar es el mismo ejemplo de Estrella Company que habíamos usado arriba. Entonces, cuando los artículos se terminan en un proceso, se transfieren con sus costos al proceso subsiguiente. Por ejemplo, el departamento de mezclado transfirió 600 pesos de sus costos al departamento de formación de tableta, como se muestra ahí en el cuadro en pantalla. Y este último, después de un procesamiento adicional, transfirió 800 pesos de costos al departamento de envasado. Un costo que se transfiere de un proceso anterior a un proceso subsiguiente recibe el nombre de costo transferido del departamento anterior. El proceso subsiguiente recibe una unidad parcialmente terminada que debe sujetarse a una actividad adicional de manufactura, lo cual incluye más mano de obra directa, más costos indirectos y en algunos casos materiales directos adicionales. Por ejemplo, el segundo asiento diario para el departamento de formación de tabletas revela que 400 pesos de costos de manufactura adicionales se añadieron después de recibir la producción transferida desde el departamento de mezclado. Entonces, ahí en pantalla todo el proceso y los asientos que se realizan en este proceso. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el reporte de producción. A ver, ¿qué es el reporte de producción? El reporte de producción es un documento que resume las actividades de manufactura que ocurren en un departamento productivo a lo largo de un periodo determinado. Un reporte de producción se divide en una sección de información de unidades y otra sección de información de costo.
La sección de información de unidades tiene dos subdivisiones, que son las unidades disponibles y detalles de las unidades disponibles. De igual forma, la sección de información de costo tiene dos principales subdivisiones: total de costos a asignar y los costos asignados. En conclusión, podemos decir que un reporte de producción le da un seguimiento al flujo de las unidades a través de un departamento. Identifica los costos cargados al departamento, muestra los cálculos de los costos unitarios y revela la disposición de los costos del departamento para el periodo del reporte. El cálculo de los costos unitarios en un sistema de costeo por proceso es muy sencillo. Se calcula al dividir los costos del periodo entre la producción final del periodo, aunque el costo unitario del proceso final es el costo del producto totalmente terminado. Costos por proceso sin inventario de producción en proceso. Vamos a abordar las organizaciones de servicios. Los servicios pueden ser servicios repetitivos, servicios que consisten en un solo proceso, servicios que requieren una secuencia de procesos, servicios que no se pueden almacenar y servicios en los que no hay inventario de producto en proceso. Este último es el que vamos a tratar más a profundidad. Bueno, chicos, vamos a ejemplificar el servicio en los que no hay inventario de producto en proceso. Entonces, para esto vamos a usar como ejemplo el servicio de limpieza dental, que es utilizado por la mayoría de los dentistas. Entonces nos dan los materiales directos, que son 400 pesos, el salario del encargado de higiene, que son 3.500, y los costos indirectos, que son 2.100. La suma de esto nos da los costos totales de producción, que son 6.000 pesos. También tenemos el número de trabajos de limpieza, que son 300. Entonces, con estos datos vamos a sacar el costo unitario. El costo unitario, como ya había explicado en diapositivas anteriores, se saca costo del periodo sobre el costo sobre producción del periodo. Entonces, tenemos que los costos del periodo son 6.000 pesos y la producción del periodo son 300, los 300 trabajos de limpieza. Entonces esto nos da un igual a 20 pesos por cada trabajo de limpieza y así estaríamos concluyendo este ejemplo. Para las empresas de manufactura justo a tiempo, solo quiero que la finalidad general de un sistema de manufactura justo a tiempo es suministrar un producto necesario cuando sea necesario y en la cantidad necesaria. El ver de los costos basados en actividades para procesos de manufactura, tanto celular como independiente, es asignar los costos indirectos compartidos por los procesos o celdas a los procesos y celdas individuales. Se utilizan tasas de actividades para asignar los costos indirectos a los procesos individuales y estos costos indirectos se asignan a la producción final del proceso utilizando los enfoques habituales. Buen día para todos, espero que estén muy bien. En esta parte veremos el costeo por procesos con inventarios de producción en proceso. ¿Esto qué quiere decir? Son unidades que no han sido completamente terminadas dentro del proceso de producción. Ahora, unidades equivalentes como medida de la producción final y la importancia del costo unitario. ¿De qué sirve conocer el costo unitario? Bueno, ayuda para el cálculo del costo de artículos transferidos de un departamento productivo y también para evaluar los inventarios finales de producción en proceso. Como podemos notar, también en esencia, el costo unitario ayuda para asignar correctamente los costos. Ahora, el término de unidad equivalente. En este caso, son las unidades terminadas que pudieron haberse producido por una cantidad de costos. Su formulación es bastante sencilla, es solamente
el de las unidades en el inventario final de producción en proceso multiplicado por su avance. Aquí hay un pequeño ejemplo que menciona la producción mensual de enero de un producto X en un departamento Y. Puede ser cualquier proceso o cualquier producto, obviamente. Y también cabe resaltar que el uso de estos costos en esta situación, vamos a asumir que todos se utilizan de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Que los materiales directos, los costos indirectos, etcétera, van a ser utilizados en una cantidad igual durante el periodo, que en este caso el periodo es un mes. Aquí podemos ver que el inventario inicial producción en proceso es nulo, lo veremos posteriormente. Las unidades iniciadas y también las unidades terminadas, 13.000 y 12.000 respectivamente, y las unidades en el inventario final de producción en proceso. Cabe resaltar que tiene un 25% de avance y las unidades son iguales a la diferencia de las unidades iniciadas y terminadas. Los costos totales de producción, en este caso son 147.000, y las unidades del inventario final de producción en proceso, que como vimos la formulación anteriormente, son las unidades que están en el inventario final de producción en proceso multiplicado por su avance, que en este caso da 250. Y las unidades equivalentes del mes, que sería la suma de las 12.000 unidades terminadas más las unidades equivalentes del inventario final de producción en proceso. Ahora, un ejemplo del reporte de costos de producción. ¿Cómo haríamos el reporte de costos de producción para la situación que acabamos de ver? Ok, se compone de varios pasos. El primero es el análisis de flujo de las unidades físicas. El segundo es el cálculo de las unidades equivalentes. El tercero es el cálculo del costo unitario. Y el cuarto es la evaluación del inventario. Y el 5, es la conciliación de los costos. Ahora, en esta situación voy a ir al Excel para que se pueda entender mejor. Ok. Volvemos a los datos que habían sido mencionados anteriormente. Corrijo esto. ¿Listo? Y pues están exactamente iguales los datos como en el ejemplo que acabamos de ver. Y dice, realizar el reporte de producción del departamento Y del mes de enero, considerando los pasos para su realización. Ok, el primer paso es el análisis del flujo de las unidades físicas, es decir, cómo se han transportado las unidades físicas. Recordemos que el reporte de producción ayuda a los movimientos que han habido durante el periodo en un departamento. Y tiene dos partes, la información de las unidades y la información de costos. La información de unidades contiene las unidades disponibles y el detalle de estas unidades disponibles. Y la información de costos tiene los costos a asignar y los costos asignados. Ok. Entonces, las unidades en el inventario inicial de producción en proceso, en este caso no hay nada. Y las unidades iniciadas, que sabemos que son 13.000. Y el total de las unidades disponibles es igual a la suma de estos dos. Ahora, el detalle de las unidades disponibles. En este caso sí toca determinar las unidades equivalentes. Pero todavía seguimos en el primer paso. Ahora, las unidades terminadas, que en este caso son 12.000. Y las unidades en el inventario final de producción en proceso, que son 1.000. Ahora, esta es la suma de los flujos de las unidades disponibles
Y ahora toca determinar su unidad equivalente. En este caso, estos tienen un avance completo del 100%, entonces se queda igual. Pero en este caso no. Como podemos ver, esto puede ser multiplicado por su avance, que es igual a 250. Y el trabajo terminado, obviamente en unidades equivalentes, cuánto se hubiera terminado, dependiendo de este costo, son iguales a esta suma, que nos da 12.250. Como podemos ver, cuando hicimos esta parte, ya realizamos el primer paso, que es el análisis del flujo de las unidades físicas. Y ya hicimos también el segundo paso, el cálculo de las unidades equivalentes. Ahora, el tercer paso es el cálculo del costo unitario. En este caso, los costos, dentro de los costos a asignar del inventario inicial de producción en proceso, pues no tiene nada por ahora. Recordemos que no hay inventario inicial. Ahora, los incurridos durante el periodo, sabemos que son 147.000. Y es igual a, y en los costos totales a asignar, la suma de estos dos, dividido por las unidades equivalentes. Aquí se encuentra. Y aquí se determina el costo por unidad equivalente. Ok. Ahora, los costos asignados. Podemos observar es un desglose para determinar qué costo corresponde a los artículos terminados y transferidos y qué corresponde a las unidades equivalentes del inventario final de producción en proceso. Podemos ver esto, el costo unitario multiplicado por su unidad equivalente, y en este caso también. Y el total de costos asignados sigue siendo también la suma de estos dos. Como podemos notar, al calcular el costo unitario, estamos acá, en el tercer paso. En el cuarto paso, que es la evaluación del inventario, es el desglose de estos costos asignados. Y la conciliación de costos determina una confirmación, porque los costos a asignar debe ser igual a los costos asignados. Ok, de acuerdo. Volvamos a la presentación. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay una aplicación uniforme de los insumos productivos? ¿Qué quiere decir? Sí, hay empresas que utilizan varios tipos de costos en todo el momento de la operación, del proceso, pero no lo utilizan en iguales cantidades. Su costo puede ser mayor o menor. Por ejemplo, si el producto X del departamento Y fuera una pastilla, se requerirían más sustancias químicas para su fabricación al inicio que al final del periodo, por lo que habría un avance mayor en materiales directos. Entonces, ¿qué se debe hacer para saber a qué costos corresponde el avance? Okay. La solución para esto es, volvamos al ejemplo del departamento Y. Es utilizar cada categoría y multiplicarlo por su grado de avance. Okay. Aquí podemos ver las unidades terminadas, que son 12.000. Notemos que lo dividimos en dos categorías, que son materiales directos y costos de conversión. Y aquí estamos haciendo un tipo de desglose de las unidades en el inventario final de producción en proceso. Aquí están las 1.000 unidades sobrantes del inventario final y multiplicamos por su avance. Y las unidades equivalentes de producción
para cada uno de estos insumos. El de materiales directos es 13.000 y el de costos de conversión es 12.500. Ahora, en este caso vamos a asumir que los costos de conversión corresponden al 25% del costo total. Y sabemos que el costo total es 147.000. Ahora, como sabemos esto, entonces el costo restante corresponde a los materiales directos, que sería el 75%. Las unidades equivalentes ya las determinamos y el costo unitario se obtiene a partir de el costo total de cada categoría dividido por sus unidades equivalentes. Aquí se puede observar. Ahora, vimos los inventarios finales en caso de que no hubiera un inventario inicial de producción en proceso. Pero, ¿qué tratamiento entonces debe hacerse en los inventarios iniciales de producción en proceso? Bueno, existen dos métodos para tratar con este tipo de producción y de hecho van acorde también a los pasos para realizar un reporte de producción. Y estos son el método de costeo PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas, y el segundo método es el método del promedio ponderado, que mi compañera Ana María va a explicar a continuación. Así como la presencia de inventarios finales de producción en proceso complica la medición de la producción final, la presencia de inventarios iniciales de producción en proceso también lo hace. Esto debido a que las unidades parcialmente terminadas representan trabajo de un periodo anterior y por lo tanto costos de periodos anteriores. La presencia de unidades parcialmente terminadas dificultan el cálculo de los costos unitarios del periodo, teniendo en cuenta que los costos unitarios actuales deberían calcularse con los costos incurridos en el periodo y la producción del mismo. Para hallar el costo unitario, revisaremos dos enfoques que han evolucionado para tratar con la producción y los costos del periodo anterior que se encontraban en el inventario inicial de producción en proceso. Estos enfoques son el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, y el método de promedio ponderado. Método de costeo PEPS. El método de costeo PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, supone que las unidades en el inventario inicial de producción en proceso se terminan primero antes de iniciar la producción de nuevas unidades. Este método clasifica las unidades en dos categorías. Primero, las unidades en inventario inicial de producción en proceso y segundo, las unidades iniciadas y terminadas durante el periodo que estamos revisando. Los pasos del método PEPS son los mismos pasos para realizar un reporte de costos, que son paso 1, análisis de flujo físico, paso 2, cálculo de las unidades equivalentes, paso 3, cálculo del costo unitario, paso 4, evaluación de inventarios y paso 5, conciliación de costos. Para aterrizar el método PEPS utilizaremos un ejemplo. La información que ven a continuación es la información suministrada por el departamento de mezclado de una empresa farmacéutica, en donde nos muestran la producción y los datos de costos del mes de octubre. Inicialmente nos dicen que hay 80.000 unidades físicas, de las cuales 10.000 son unidades del inventario inicial de producción en proceso, es decir, unidades que empezaron su proceso de producción en el periodo anterior y no concluyeron. Además, nos muestran 70.000 unidades que iniciaron el proceso de producción en el mes de octubre. La información que nos suministran de producción es 10.000 unidades en proceso al 1 de octubre con un 70% de avance, 60.000 unidades terminadas y transferidas, de las cuales 10.000 hacen parte también de esas unidades, que fueron las primeras que se terminaron, y 20.000 unidades en proceso al 31 de octubre con 40% de avance. Algo que nos dice este ejemplo es que los porcentajes de avance corresponden solamente a los costos de conversión, teniendo en cuenta que los materiales directos fueron aplicados al inicio del proceso de producción, por lo cual llevan un 100% de avance. También la información nos muestra que los costos para el 1 de octubre fueron de materiales directos 1.000, de costos de conversión 350, lo que nos da un total de producción en proceso de 1.350. Estos costos son los que corresponden al periodo anterior.
y los costos del periodo, que fueron los costos en los que incurrimos del 1 de octubre al 31 de octubre, que nos dan 12.600 en materiales directos, 3.050 en costos de conversión, para un total de 15.650 de costos del total de la producción en proceso. Paso 1. Análisis de flujo físico. El objetivo de realizar un análisis de flujo físico es darle seguimiento a las unidades físicas de producción. Estas unidades son las unidades que pueden estar en cualquier etapa de terminación. Para realizar el análisis de flujo físico realizaremos una cédula de flujo físico. En la cédula de flujo físico tendremos el detalle de las unidades disponibles. En el ejemplo anterior que revisábamos, las unidades disponibles eran de 80.000, divididas en las unidades en el inventario inicial de producción en proceso por 10.000, que eran las unidades que no se terminaron en el periodo anterior, es decir, en septiembre, y 70.000, que son las unidades iniciadas en el mes de octubre. El detalle de las unidades disponibles hace parte también de la cédula de flujo físico. En ella encontramos las unidades terminadas y transferidas, que están compuestas por las unidades iniciadas y terminadas en el mes de octubre, y el inventario inicial de producción en proceso, que son las unidades que se estaban en proceso de producción en septiembre pero no terminaron. Este total lo hallamos según la información que nos dieron inicialmente, en donde nos dicen que las unidades terminadas y transferidas son de 60.000, teniendo en cuenta que las unidades del inventario inicial de producción en proceso son las primeras que se terminan, restamos 60.000, le restamos las 10.000 unidades del inventario inicial, lo cual nos da que de las unidades iniciadas y terminadas son 50.000. A esto también se le adicionan las unidades en el inventario final de producción en proceso, que son las unidades que iniciaron la producción en octubre pero no terminaron, que son 20.000, para un total de 80.000 unidades. Paso 2. Cálculo de las unidades equivalentes. Como sabemos, las unidades equivalentes las utilizamos cuando hay alguna unidad que está en algún avance de producción, no terminó al 100%. Para este ejemplo tenemos las unidades iniciadas y terminadas, que son las unidades que iniciaron y terminaron en el mes de octubre, que por un número de 50.000 unidades, tanto para materiales directos como para los costos de conversión. Este valor lo tomamos del paso 1, en donde tenemos las unidades iniciadas y terminadas. Para las unidades en el inventario inicial de producción en proceso, teníamos un 70% de avance según la información. Sin embargo, sabemos que, como se asignaron los materiales directos en el periodo anterior, es decir, en septiembre, no los reconoceremos en este periodo. Sin embargo, tenemos un 70% de avance con los costos de conversión. Para este periodo reconoceremos solo los costos restantes, es decir, 30%. 10.000 unidades en el inventario inicial de producción en proceso que teníamos por el 30% de avance de los costos de conversión nos da 3.000 unidades equivalentes en costos de conversión. Para las unidades en el inventario final de producción en proceso tenemos que se asignaron el 100% de los materiales directos, por lo cual se multiplica las 20.000 unidades en el inventario final que teníamos por 100% de los materiales, que nos dan 20.000 unidades equivalentes en materiales directos, y teníamos un 40% de avance de los costos de conversión, por lo cual se multiplican 20.000 por 40%, lo que nos dan 8.000 unidades equivalentes en costos de conversión, lo que nos da un total en unidades equivalentes de 70.000 para materiales directos y 61.000 para costos de conversión. Paso 3. Cálculo del costo unitario. Para hallar los costos unitarios debemos dividirlos en los costos para los materiales directos y los costos de conversión. Para hallar el costo unitario de los materiales directos tomamos 12.600, que hace parte de la información que nos dieron inicialmente. Materiales directos 12.600. Dividido en 70.000, que son las unidades equivalentes que tenemos acá, materiales directos. Esto nos da 0.18 unidades monetarias. Este es el costo unitario de los materiales directos. Para los costos de conversión haremos lo mismo. El costo es de 3.050, que es información que nos dieron inicialmente, que está aquí, que son los costos de conversión del periodo, dividido en las unidades equivalentes,
61.000, que son las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Esto nos da 0.05 unidades monetarias. Para hallar el costo unitario total deberemos sumar los costos unitarios de los materiales directos más los costos unitarios de conversión. Esto nos da un total de un costo unitario de 0.23 por onza. Paso 4. Valuación de inventario. Para realizar este proceso debemos tener en cuenta que la producción del periodo actual está compuesta por las unidades equivalentes en el inventario inicial de producción en proceso, por las unidades iniciadas y terminadas en el mes de octubre y por las unidades equivalentes de trabajo que necesitamos para terminar las unidades en el inventario inicial de producción en proceso. Para ello tenemos los costos del inventario final de producción en proceso, que están divididos en los materiales directos y los costos de conversión. Para hallar estos costos multiplicaremos 0.18, que corresponde al costo unitario de los materiales directos, por 20.000, que corresponden a las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2, que son estas. Esto nos da un total de 3.600, mientras que el costo de conversión lo multiplicaremos 0.05, que es el costo unitario, que lo hallamos acá, por 8.000, que son las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Esto nos da un total de 400, es decir, que los costos del inventario final de producción en proceso son de 4.000. Para hallar el costo total de los artículos terminados y transferidos tenemos dos categorías. 1. Las unidades iniciadas y terminadas en el mes de octubre. Para hallar el costo de estas unidades multiplicaremos 0.23, que corresponde al costo unitario total, 0.23, por 50.000, que son las unidades terminadas, iniciadas y terminadas. Esto nos da 11.500. Para las unidades en el inventario inicial de producción en proceso tenemos dos costos asociados. Los costos del periodo anterior de 1.350, que corresponden a los costos que nos dieron inicialmente aquí, y los costos en los que incurrimos para terminarlas, es decir, que tenemos unos costos asociados a este periodo. Los costos que utilizamos en este periodo fueron, como vemos acá, los costos de conversión, es decir, que multiplicaremos los costos unitarios de conversión, 0.05, por las unidades equivalentes, 3.000. Esto nos da un total de 150, lo que quiere decir que los costos de las unidades en el inventario inicial de producción en proceso son de 1.500. Si sumamos los 11.500 más 1.500 nos da 13.000, que son los costos de los artículos terminados y transferidos. Paso 5. Conciliación de costos. Para realizar la conciliación de costos tenemos el total de los costos a asignar, que es la información que nos dieron inicialmente, como el inventario inicial de producción en proceso, que son los costos relacionados al 1 de octubre, que son los que están aquí, 1.350, los costos del periodo, que son 12.600 y 3.050, para un total de 15.650 en los costos del periodo, que los tenemos aquí, materiales directos y costos de conversión 15.600, lo que nos da un total de costos a asignar de 17.000. Ahora, ¿cómo hemos asignado los costos? Según lo que realizamos en los pasos anteriores, tenemos que los artículos terminados y transferidos están divididos en dos. Las unidades en el inventario inicial de producción en proceso por un costo de 1.500, que lo hallamos en el paso 4, que está aquí. Las unidades iniciadas y terminadas con un costo de 11.500, que está aquí. Y los artículos en el inventario final de producción en proceso con un costo de 4.000, que son los costos que hallamos acá. Esto nos da un total de 17.000, que es igual al total de los costos a asignar, lo que nos dice que asignamos correctamente todos los costos. Con la información que hemos obtenido desde el paso 1 al paso 5, ya podemos elaborar nuestro reporte de producción del mes de octubre bajo el método PEPS. En este nos muestra la información en unidades y la información de costos. Para realizar la contabilización o asientos de diario
de las actividades que hemos realizado para el departamento de mezclado lo haremos así. Inicialmente, la requisición de los materiales para el mes de octubre, es decir, pasar de la cuenta de inventario de materiales directos a la cuenta de producción en proceso para el departamento de mezclado. Esto por un valor de 2.600 que corresponde a los costos de los materiales directos. Por otro lado, tenemos los costos de conversión. Para ello debemos registrar la aplicación de los costos indirectos y de la mano de obra directa, es decir, los costos de conversión a la cuenta de inventarios de producción en proceso para el área de mezclado. El valor será por 3.050 que corresponde a los costos de conversión incurridos en el periodo. Y por último, llevaremos la transferencia de los costos de los artículos terminados del departamento de mezclado para transferirlos a la producción en proceso del siguiente departamento que sería formación de tabletas. Esto por un valor de 13.000. Que corresponden a los costos de los materiales terminados y transferidos. Método de costeo promedio ponderado. El método de costeo promedio ponderado se puede realizar si los costos de producción permanecen muy estables de un periodo al siguiente. Este método no le da seguimiento a la producción y a los costos del periodo anterior por separado de la producción y de los costos del periodo actual. Por lo tanto, toma los costos del inventario inicial y la producción equivalente asociada y los trata como si pertenecieran al periodo actual. Para la realización del método de promedio ponderado, realizaremos los mismos pasos que hemos venido trabajando para el reporte de producción y para el método PEPS. También utilizaremos el mismo ejemplo que trabajamos en el método PEPS para poder comparar los resultados. Paso 1, análisis de flujo físico. Para el paso 1 haremos los mismos pasos que realizamos en el método PEPS, es decir, realizaremos nuestra cédula de flujo físico que nos da el detalle de las unidades disponibles. Paso 2, cálculo de las unidades equivalentes. Para realizar el cálculo de las unidades equivalentes tendremos en cuenta que vamos a contar las unidades en el inventario inicial como unidades iniciadas y terminadas en este periodo. Es decir, que si teníamos 50.000 unidades iniciadas y terminadas en octubre, le sumaremos las 10.000 unidades del inventario inicial de producción en proceso, con un total de 60.000. Además, tenemos las unidades en el inventario final de producción en proceso, las cuales calcularemos según como lo hicimos en el método PEPS por el porcentaje de avance. Es decir, si tenemos 20.000 unidades en el inventario final de producción en proceso, lo multiplicaremos por el 100% de avance de los materiales directos para 20.000 unidades y por el 40% de avance para los costos de conversión, lo que nos da 8.000 unidades equivalentes de costos de conversión, para un total de 80.000 unidades en materiales directos y 68.000 unidades equivalentes de costos de conversión. Paso 3, cálculo del costo unitario. Para realizar el cálculo del costo unitario tendremos en cuenta los costos asociados a los materiales directos y los costos asociados a los costos de conversión. Para hallar los costos unitarios de los materiales directos, utilizaremos los costos asociados a las unidades producidas en el periodo anterior que no fueron terminadas, más los costos incurridos en el periodo que estamos revisando, que es decir, octubre. Para ello tenemos 1.000 que hacen parte de los costos de los materiales directos al 1 de octubre, más 12.600 que son los costos de los materiales para el periodo que estamos revisando. Esto lo dividiremos en 80.000 unidades, que es el total de las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Ahora, para los costos unitarios de conversión sumaremos 350, que son los costos del periodo anterior asociados a los costos de conversión, más 3.050, que son los costos del periodo, costos de conversión del periodo, para lo cual dividiremos en 68.000, que es el cálculo de las unidades equivalentes que encontramos en el paso 2 para los costos de conversión, lo que nos da un total de 0.05. Si sumamos los costos unitarios de los materiales directos más los costos unitarios de conversión, nos dará 0.22 que corresponde al costo unitario total. Paso 4, evaluación de inventarios. Para realizar la evaluación de inventarios tendremos en cuenta primero el inventario final de producción en proceso. Para hallar el costo del inventario final de producción en proceso que están asociados a los materiales directos y a los costos de conversión, multiplicaremos 0.17 que corresponde al costo unitario de los materiales directos por
20.000, que corresponden a las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Para hallar los costos de conversión multiplicaremos 0.05, que corresponde al costo unitario de los costos de conversión, por 8.000, que corresponden a las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Esto nos da un total de 3.400 en materiales directos y de 400 en costos de conversión, para un total de 3.800 que corresponden a los costos del inventario final de producción en proceso. Para hallar el costo total de los artículos terminados y transferidos tenemos las unidades iniciadas y terminadas, que van a ser las unidades que iniciamos y terminamos en octubre, incluidas las unidades del inventario inicial, por lo que estamos tomando como si fueran unidades iniciadas y terminadas en el mes de octubre. Para ello multiplicaremos 0.22, que corresponde al costo unitario total, por las 60.000 unidades terminadas y transferidas que ya habíamos identificado en este paso, lo que nos da un total de 13.200. Paso 5. Conciliación de costos. Para realizar la conciliación de costos tenemos el total de costos a asignar, que fueron los costos que nos dieron inicialmente, y el total de costos como los asignamos. En este caso tenemos artículos terminados y transferidos 13.200, que corresponde a los costos que hallamos en el paso 4. Y los artículos en el inventario final de producción en proceso, que corresponde a 3.800, que es el costo que hallamos en el paso 4. Para un total de 17.000, lo que quiere decir que asignamos los costos correctamente. Con los datos obtenidos anteriormente desde el paso 1 al paso 5 podemos ya realizar nuestro reporte de producción bajo el método de promedio ponderado, en donde tenemos, como lo vimos en el método PEPS, la información de unidades y la información de costos. La contabilización y los asientos diarios son los mismos que realizamos en el método PEPS. Comparación del método PEPS y el método de promedio ponderado. Estos métodos difieren con base en dos dimensiones. Primero, la manera en que se calcula la producción final y segundo, los costos que se emplean para calcular el costo unitario del periodo. En el siguiente cuadro tenemos los resultados que nos dieron al utilizar el método PEPS y el método promedio ponderado. En los materiales directos tenemos unos costos por 12.600 y en los costos de conversión por 3.000, mientras que en el promedio ponderado tenemos por materiales directos costos con 3.600 y en costos de conversión por 3.400. Para la producción en unidades tenemos 70.000 unidades en materiales directos por el método PEPS y 62.000 unidades por los costos de conversión en el método PEPS, mientras que para el método de promedio ponderado tenemos 80.000 unidades en materiales directos y 68.000 unidades en costos de conversión. Los costos unitarios que nos dieron para materiales directos con el método PEPS fueron de 0.18 y para los costos de conversión de 0.05, mientras que para los materiales directos por el método de promedio ponderado nos dio una diferencia de 1 peso, es decir, 0.17, y los costos de conversión de 0.05 que nos dieron igual a los utilizados en el método PEPS. Las ventajas y las desventajas que tiene el método de promedio ponderado son: inicialmente, una ventaja es la sencillez, teniendo en cuenta que las unidades del inventario inicial de producción en proceso las incluye dentro de la producción actual, lo que los requerimientos para el cálculo del costo unitario se ven simplificados. Las desventajas del método del promedio ponderado son: inicialmente, que subestima el costo de los materiales directos del periodo actual, teniendo en cuenta que promedia el costo de los materiales del periodo anterior con el costo de los materiales del periodo actual. También que a veces estas pequeñas diferencias pueden llegar a ser significativas en el costo final. Por lo menos cuando hablábamos acá de que había una diferencia en el costo unitario de 0.18 del método PEPS con respecto al 0.17 del promedio ponderado, nos indica que quizás como costo unitario no representa mucho, pero cuando lo vemos como costo final puede ser significativo en este cálculo. Y tercero, que el desempeño del periodo actual no es independiente del periodo anterior. Para ver mejor el método de aplicación del PEPS, vamos a utilizarlo mediante un ejemplo. En este ejemplo tenemos la empresa Maderas Alfa Limitada, la cual consta de 3 procesos de producción: corte, pegado y pintura.
La información de producción y los costos del mes de junio para el departamento de pintura es la que tenemos a continuación. Tenemos unidades del inventario inicial de producción en proceso, es decir, los productos que no se terminaron en el proceso anterior, de 400 unidades, las unidades que iniciaron el proceso de producción en este periodo que estamos revisando, que es junio, de 1.800 unidades, para un total de 2.200 unidades. La información sobre la producción del mes de junio es: de las unidades en proceso de producción al 1 de junio, con un 60% de avance, 400 unidades. Unidades terminadas y transferidas, 1.600 unidades. Y unidades en proceso al 30 de junio con un 25% de avance, de 600 unidades. Anotación es que los materiales directos tienen 100% de avance debido a que se añaden al inicio del proceso. El porcentaje de avance que nos mostraban aquí hace referencia únicamente a los costos de conversión. También nos muestran los costos de producción en proceso al 1 de junio, es decir, del periodo anterior. Son materiales directos 2 millones, costos de conversión 1.250.000 y el total de producción en proceso que sería 3.250.000. Y nos muestran también los costos del periodo incurridos desde el 1 de junio al 30 de junio, que son de materiales directos 6 millones, costos de conversión 3.700.000 para un total de producción en proceso de 9.700.000. Paso 1, análisis del flujo físico. Para realizar el paso 1 vamos a hacer una cédula de flujo físico. En esta tenemos las unidades disponibles, que son las unidades del inventario inicial de producción en proceso, que las tomamos de la información que tenemos, que son 400 unidades, y las unidades que iniciaron el proceso de producción en junio, que son 1.800 unidades, para un total de 2.200 unidades. Ahora revisaremos el detalle de las unidades disponibles. Las unidades terminadas y transferidas están divididas en dos: las que iniciaron y terminaron en el mismo mes, en junio, que serían 1.600 unidades que son terminadas y transferidas, menos las 400 unidades del inventario inicial, suponiendo que, como estamos por método PEPS, las 400 unidades fueron las primeras que se terminaron. Esto nos da 1.200 unidades. Y ponemos acá el inventario inicial de producción en proceso, que son estas 400 unidades. Esto nos da un total de 1.600 unidades terminadas y transferidas, que es la información que nos dieron anteriormente, más las unidades en el inventario final de producción en proceso, es decir, las que no se terminaron en el mes de junio, que son de 600 unidades, nos da un total de 2.200 unidades, la misma información que tenemos aquí arriba como las unidades disponibles. Paso 2, cálculo de las unidades equivalentes. Para realizar el cálculo de las unidades equivalentes tenemos las unidades iniciadas y terminadas, que son información que sacamos del paso anterior, 1.200 unidades, que es igual tanto para los costos de conversión como para los materiales directos, porque en este proceso ya se aplicaron al 100%. También tenemos las unidades en el inventario inicial de producción en proceso. Como sabemos, los materiales directos se aplicaron en el periodo anterior, por eso no los vamos a reconocer en este caso. Pero para los materiales, para los costos de conversión tienen un avance del 60%, por lo que vamos a reconocer solo el 40%. Entonces vamos a multiplicar el 40% por las unidades que tenemos en el inventario inicial, que son de 400 unidades. Esto nos dan 400 unidades. Para el inventario final de producción en proceso, como los costos de los materiales directos y los costos de conversión los aplicamos en junio, entonces vamos a reconocer los dos. Sería el 100% por las unidades en el inventario final, que son 600 unidades, y los costos de conversión, que son las 600 unidades, por el 25%. Nos dan 150 unidades. Si sumamos las 1.200 unidades más estas 600 unidades que tenemos acá, nos dan
que las unidades equivalentes de producción para los materiales directos son 1800 unidades. En el costo de conversión tenemos 1200 más 160 más 150 unidades nos dan 1510 unidades. Paso 4. Evaluación de inventarios. Para hacer la evaluación de inventarios determinaremos el costo total de los artículos terminados y transferidos y el costo total del inventario final de producción en proceso. Para realizar el costo de los artículos terminados tendremos primero las unidades iniciadas y terminadas y las unidades en el inventario inicial de producción en proceso. Para el costo de las unidades iniciadas y terminadas multiplicaremos el costo unitario total, teniendo en cuenta que se completaron tanto materiales directos como costos de conversión, por el número de unidades iniciadas y terminadas que lo hallamos en el paso 2. Para las unidades en el inventario inicial de producción en proceso debemos reconocer dos costos, los costos del periodo anterior y el costo en el que incurrimos para terminarlas. Los costos del periodo anterior nos lo dieron como información, que es un total de 3.250.000. Y los costos para terminarlas, como se aplicaron los costos de materiales directos al 100% en el periodo anterior, solo reconocemos los costos de conversión. Por lo tanto, serían el costo unitario de conversión de 2.450 por el número de unidades que determinamos en el paso 2, que serían 160 unidades. Esto nos da, si lo sumamos, nos da un total de 3.642.053 pesos. Si sumamos 6 millones más 3 millones, nos da que para el costo de los artículos terminados y transferidos es de 10.582.450. Para hallar el costo del inventario final de producción en proceso, tenemos en cuenta los materiales directos y los costos de conversión. Para ello multiplicaremos el costo unitario de materiales directos por las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Y para los costos de conversión haremos lo mismo, multiplicaremos el costo unitario de conversión por el número de las unidades equivalentes que hallamos en el paso 2. Si sumamos estos dos valores, nos dan 2.367.550, que es el costo total del inventario final de producción en proceso. Paso 5. Conciliación de costos. Para realizar la conciliación de costos tenemos que tener en cuenta los costos que vamos a asignar y los costos como los asignamos. Los costos que vamos a asignar tenemos la información al inicio del ejemplo. El inventario inicial de producción en proceso son los costos que nos dieron de junio, 3.250.000. Los costos incurridos durante el periodo son para materiales directos, 6 millones, y los costos de conversión son de 3.700.000, para un total de 12.950.000. Para el total de los costos asignados tenemos los artículos terminados y transferidos, que constan de las unidades en el inventario inicial de producción en proceso, costo que hallamos en el paso anterior, que sería de 3.642.000, las unidades iniciadas y terminadas, que sería de 6.940.000, y los artículos en el inventario final de producción en proceso, que sería de 2.367.000. Si sumamos, nos da un total de 12.950.000, total que es igual a los costos a asignar, por lo cual significa que hemos asignado correctamente los costos. Para realizar la contabilización de lo que hemos hecho en todo el ejercicio, se hacen 3 pasos. 1. La producción en proceso contra los inventarios en materiales, puesto que vamos a sacar de la cuenta de inventario en materiales, que son los costos que nos dieron inicialmente, materiales directos 6 millones, contra la cuenta de producción en proceso para el departamento de pintura. Para asignar los costos de conversión
Entonces sería una cuenta de costos de conversión que sería de 3.700.000 contra la producción en proceso, porque son valores que se le asignan o aumentan la cuenta de inventarios en proceso. Y cuando ya tenemos nuestro producto terminado, lo enviamos a la cuenta de terminado, que es sacando los valores que teníamos de producción en proceso, que serían los valores de los productos iniciados y terminados, que son 10.582.000, que son ya los artículos terminados y transferidos totalmente, a el producto terminado, teniendo en cuenta que ya no hay más procesos, ya el producto está listo para la venta. Con los datos que tenemos desde el paso 1 hasta el paso 5, ya podemos formular nuestro reporte de producción. En esta parte veremos los artículos terminados y transferidos al siguiente proceso y su debido tratamiento. Los pasos a seguir son la cédula del flujo físico, su análisis. Segundo es el cálculo de las unidades equivalentes. El tercer paso es el cálculo de costos unitarios. Y el cuarto paso es la evaluación de inventarios. Cabe resaltar también que hay 3 categorías de insumos de manufactura en esta situación: materiales del proceso anterior, materiales directos añadidos y los costos de conversión. Voy a pasar al Excel para hacer el ejemplo. Ok. El departamento de formación de tabletas de Estrella Company recibe polvo del departamento de mezclado. Añade un agente de enlace, comprime el polvo hasta darle forma de tabletas y después reviste estas. Las unidades del departamento de mezclado se miden en onzas y las del departamento de formación en tabletas. Para convertir las onzas a tabletas es necesario conocer la relación entre ambas. El agente de enlace se añade al inicio del proceso e incrementa las onzas de materiales en 10%. Más adelante, cada onza de este material se convierte en 4 tabletas. De este modo, para convertir los materiales recibidos del proceso anterior a la nueva medida de producción, se debe primero multiplicar por 1,1 y a continuación multiplicar por 4. O de manera equivalente, se deben multiplicar las unidades recibidas del proceso anterior por 4,4. El departamento anterior, que es el de mezclado, transfirió 60.000 onzas con un costo de 13.200. De acuerdo. Aquí nos presentan los datos de costos del departamento de formación del mes de octubre, sumiendo que el departamento de mezclado ya nos transfirió los costos. Okay. Las unidades en proceso, como son a principio de mes, son de 16.000 y son los inventarios iniciales. Las unidades terminadas y transferidas, 250.000. Unidades en proceso finales, en este caso, que son 30.000. Y la parte de los costos, que es producción en proceso, y esto corresponde a 3 componentes, que es el costo transferido del departamento anterior, los materiales directos, agente de enlace y los costos de conversión. Recuerden los 3 términos, las 3 categorías que estaban anteriormente, son estas 3. Y aquí están sus costos respectivos. Okay. Y pues aquí se determina el total de producción en proceso, que es la suma de estos 3, obviamente. Y los costos del periodo actual, que son los costos transferidos del departamento anterior, 13.200. Recuerden la parte final del enunciado con un costo de 13.200. Los materiales directos, agente de enlace, 2.500. Y los costos de conversión, en este caso son 5.000. Y los costos totales del periodo actual también es la suma de estos 3. Ahora, también cabe resaltar el avance de cada uno. Por ejemplo, acá, el 80% y el 30% son con respecto solamente a los costos de conversión. Los materiales directos tienen 100% de avance porque se añaden al principio del proceso. Es decir,
que ya todo el resto de los componentes del costo tiene un avance del 100%. El único avance que no es del 100% corresponde a los costos de conversión. Y el costo de los materiales de revestimiento de la tableta son insignificantes y por lo tanto se añaden a la categoría de costos de conversión. ¿De acuerdo? Ok, vamos a realizar el primer paso, que es la cédula del flujo físico. Aquí hallamos el inventario final del producto en proceso, 16.000, y las unidades transferidas del departamento anterior en el mes de octubre, que son las 60.000 unidades, recuerden, 60.000 onzas, perdón, por 4,4, que es su equivalencia en tabletas. Y esto es el resultado de la suma de estos dos. Ahora, el detalle de las unidades disponibles, de las unidades terminadas y transferidas. Ahora, las unidades iniciadas y terminadas son iguales a estas terminadas y transferidas menos esta cantidad. ¿Por qué? Porque estas ya han sido iniciadas, pero no han sido terminadas. Ahora, del inventario inicial de producción en proceso. Aquí es igual a los 16.000. Y pues aquí termina el total de detalle. Y disculpen un momento. Faltan las unidades en el inventario final de producción en proceso, que son estos, por ser al final de mes. Listo. Y el total de detalle de las unidades disponibles, como podemos ver, también es igual al total de unidades disponibles. También se debe cumplir esta condición. Ahora, cálculo de las unidades equivalentes, el paso 2. Aquí definimos por separado cada categoría: materiales del proceso anterior, materiales directos añadidos y costos de conversión. Las unidades terminadas, en este caso también son 250.000. Y se le añaden las unidades en el inventario final por su grado de avance, es decir, sus cantidades equivalentes. Como aquí podemos ver su equivalencia, que son estos con respecto a estos 30.000, del inventario final, producto en proceso, estos son 30.000. F4 y multiplicamos por su avance. En este caso a 30.000. Y como este también es del 100%, es igual. En esta situación sí cambia porque es del 30%. Y aquí están las unidades equivalentes de producción. Ahora, el cálculo de los costos unitarios, que también es bastante sencillo. Es solamente la suma de todos los que corresponden a los costos transferidos del departamento anterior, como podemos ver, estos dos, dividido sobre sus unidades equivalentes. La misma situación pasa con los materiales directos y también con los costos de conversiones unitarias.
Y el total del costo unitario, lógicamente, es la suma de estos tres. Ahora, el cuarto paso es la evaluación de inventario, que es igual a el total del costo unitario multiplicado por las unidades terminadas y transferidas. Listo. Ahora, ¿cómo se puede realizar el reporte de producción a partir de esta información? Porque ya que tiene diferentes grados de avance, puede variar bastante. En este caso, las unidades equivalentes deben determinarse por cada categoría. Y bueno, voy a mostrar el reporte de producción del departamento de formación de tabletas. Y cabe resaltar que es del método de promedio ponderado. Ok, recuerden, información de unidades se divide en unidades disponibles y detalle de las unidades disponibles. Este es igual a la cantidad del inventario inicial producto en proceso, unidades iniciadas, recuerden, y la suma de estos dos, las unidades terminadas, aquí están, que han sido iniciadas y terminadas, y las que quedaron en el inventario final, producción en proceso. Lógicamente también aquí es la suma de estos dos. Y también para el detalle de las unidades disponibles, recuerden que también hay que determinar la cantidad equivalente. Entonces, en las unidades terminadas se mantiene igual los 250.000 como en el paso 2 que hicimos del cálculo de las unidades equivalentes, más sus unidades, sus respectivas, ¿cómo decirlo? Sus respectivos inventarios multiplicados por su grado de avance. 30.000, 30.000 y 9.000. Y las unidades en el inventario final de producción en proceso es igual a la suma de estas dos para cada categoría de costos. Ahora, en la información de costos, esta parte sí la vamos a llenar nosotros específicamente. Ok. Podemos ver que, perdón, aquí los costos de asignar del inventario inicial de producción en proceso se encuentran inicialmente incluso en la información que nos brindaron, que es igual a 800. Sí, la información de los costos. Ahora, los costos de los materiales directos añadidos y los de conversión también se encuentran en los datos anteriores que vimos. Entonces, en este caso es de 300 y en esta situación es de 180. Disculpen. Listo. Ahora, los que están incurridos durante el periodo son los que corresponden a los costos actuales que se encuentran en esta parte de aquí. Entonces, costos transferidos del departamento anterior, de materiales directos y costos de conversión. Se asignan aquí para cada categoría, obviamente. Entonces, pasamos aquí. Y sería acá 23. Listo. El total de costos a asignar es igual a la suma de estas dos. Para cada categoría es igual. Y se divide entre las unidades equivalentes, que son las que acabamos de determinar
en el paso anterior, que son estas. Listo. Como podemos ver, el costo a asignar dividido entre su unidad equivalente nos da el costo por unidad equivalente. Y el costo total unitario es la suma de estos tres. Ahora los costos asignados, evidentemente, son iguales a los que determinamos en el paso 4 de evaluación de inventarios. Que es las unidades terminadas y transferidas multiplicado por el costo por unidad equivalente total. Aquí debemos determinar cada unidad equivalente que habíamos determinado en el segundo paso, ¿sí? Multiplicarlo por su respectivo costo equivalente unitario. Sí. Y esto da igual al inventario final de producción en proceso. Al sumar estos dos, se obtiene el total de los costos asignados. Y así concluye la elaboración de este tratamiento de las unidades transferidas y la elaboración del reporte de producción del departamento de formación de tabletas. Ahora pasaremos a la definición y una pequeña introducción del costeo por operaciones. Ok, ¿qué es el costeo por operaciones? Ok, se determinan costeos por órdenes y también es muy diferente al costeo por procesos, ¿verdad? Ok, el costeo por operaciones es una combinación de procedimientos de cada uno. Y pues también cabe aclarar que aplica a los intermedios que utilizan con frecuencia procesos de producción en lotes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una zapatería o también puede ser un tipo de fabricador de pastillas. Hay cantidades que son bastante iguales, pero hay unas partes en las que también pueden variar. Ahora, ¿qué procedimientos se aplican? Se utilizan normalmente para el costeo de por órdenes, asignar los costos de los materiales directos a los lotes, y para el costeo por procesos es para asignar los costos de conversión, porque son en los que normalmente comparten más similitudes. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que se hayan entendido bien los temas y que hayan disfrutado el video.